Bueno, hola, acá estoy otra vez con otra media hora que procuraré grabar. Espero que no les aburra demasiado la cámara fija y mi cara, sobre todo, ¿no? Eh, Estuvimos conversando en la primera charla sobre la guerra, de algunos aspectos generales sobre la guerra mundial. Eh, y quiero subrayar, más allá de que esto pueda ser escuchado en secuencia, eh, esa caracterización que se puede hacer del conflicto como una guerra moderna, una guerra total y una guerra mundial. Procuren esclarecer esos aspectos que van a encontrar en la bibliografía. El otro campo de análisis es el que está vinculado con la economía de guerra, que es un aspecto muy importante porque no solo es un enorme, un gigantesco esfuerzo social, ¿verdad? En la época de financiamiento deficitario, si cabe la expresión, de un conflicto sin precedentes, sino que también es una experiencia que abre el siglo XX, con prácticas de larga duración, es decir, que trascienden al conflicto que termina en 1918, como lo son, por ejemplo, la experiencia de la planificación económica, del dirigismo estatal, de la inestabilidad monetaria y de la inestabilidad financiera, que son constantes de buena parte del siglo XX, y que son procesos a los cuales las empresas, los empresarios, el mundo del trabajo no estaban acostumbrados en el siglo XIX. En el siglo XIX, y este es el gran cambio, ¿verdad? Si algo caracteriza al mundo financiero es cierta estabilidad monetaria, ¿verdad? Sobre la base del respaldo de la libra esterlina, sobre la base del patrón oro. Bueno, ese mundo del patrón oro que se va a liquidar a comienzos de los años 30 empieza a sufrir una erosión, un deterioro muy importante a partir de la guerra y de la economía de la guerra. Pero nuestro tema ahora no es ese, sino el de la revolución. Y creo que no hay mejor manera de empezar a hablar de la revolución como parte del inicio del siglo XX. No hay mejor manera de empezar a hablar de la revolución sino que no sea tomando los resultados de la Primera Guerra Mundial como resultados de alto impacto. Es decir, para ponerlo en otros términos, qué aspectos de la Primera Guerra Mundial son un eslabón de la cadena que la asocia a la revolución. Aclaro, por las dudas, que cuando hablamos de revolución estamos hablando de dos cosas básicamente. Uno es la revolución propiamente dicha, la revolución bolchevique, la que tuvo lugar desde 1917 y tuvo su epicentro o su centro geográfico en la vieja Rusia de los zares. En ese sentido hablamos de revolución. Pero también hablamos de revolución con todo lo que eso implicó como dato, como realidad, para comprender una buena parte del siglo XX más allá de Rusia, ¿verdad? Retrocedo. Hay algunos aspectos que están en los resultados de la Gran Guerra que tienen mucho que ver con el proceso que se desata en Rusia en 1917. En primer lugar, la guerra es una máquina de matar. La guerra hace pensar que a partir de la organización de los recursos humanos y de las armas y de la tecnología, es posible eh, movilizar a millones de personas. La guerra es un elemento movilizador de las sociedades alrededor de determinados motivos, nacionalistas, patrióticos, ideológicos, políticos, ¿verdad? La guerra no solo es movilizadora, también es politizadora. Esto es, las personas, los hombres y las mujeres que vivieron
a comienzos del siglo XX, se politizaron agudamente a partir de un evento masivo, de involucramiento masivo, como fue la Primera Guerra Mundial. La guerra, entonces, tiene ese aspecto, ¿verdad? Politizador y movilizador. En segundo lugar, significó un gran entrevero social, si ustedes quieren, ¿verdad? Es cierto que los ricos sufrieron menos que los pobres, como suele ocurrir en las sociedades a lo largo de la historia, pero todos se vieron afectados. El frente de batalla de las trincheras y afuera de las trincheras encontró a todas las clases sociales, a todos los sectores, a todas las sensibilidades, a todas las tradiciones. Y fueron 4 años de una gran agitación y un gran entrevero, una gran mezcla de la sociedad, donde las jerarquías tradicionales de una sociedad, digamos, tradicional, conservadora, se vieron fuertemente afectadas. Donde el lugar que se tenía en la sociedad se perdió y no era seguro que se pudiera reconquistar. Cuando se acaba el conflicto, la gente vuelve, tiene la suerte de haber sobrevivido, vuelve a su lugar de nacimiento, a su pago, a su tierra, a buscar su trabajo, a buscar su lugar en el mundo. Muchos no lo encuentran, se encuentran con una sociedad que se ha conmovido, que nada estaba donde estaba cuando empezó el conflicto. Y eso crea cierta ilusión de que la sociedad se ha conmovido a tal punto de que ya no es la misma. Algunos lo viven esto con nostalgia, con melancolía conservadora. Muchos pensaban que era posible hacer retroceder a la sociedad y a la economía también en el lugar en donde estaba en 1913, por decir algo. Es decir, eh, creían que era posible restaurar el mundo tal cual era antes del conflicto. ¿Mm? Y en ese empeño por la restauración, que es un empeño obviamente muy conservador, es decir, volver la máquina del tiempo hacia atrás, eh, la sociedad encuentra bloqueados los caminos para su transformación. Es una ilusión óptica, histórica, creer que las cosas podían volver al rumbo que tenían antes de que el conflicto estallara, ¿verdad? Muchos vivían con nostalgia la idea de que las jerarquías sociales se habían roto y que había que recomponerlas, ¿verdad? Bueno, en buena parte de los regímenes políticos que nacen en los años 20 y en los años 30, muchos de ellos de carácter autoritario, dictatorial, en otro momento veremos ese tema, está en el origen de estos regímenes, está la idea de restaurar una Europa y un mundo en el que la jerarquía social eh, estaba fija, estaba determinada y venía del pasado. Y por lo tanto una no aceptación de un mundo que había cambiado, capaz que de un modo irreversible. Eh, entonces, a esta muerte masiva de millones de personas, a estas sociedades movilizadas, en su momento entusiasmadas y después decepcionadas, a estas sociedades muy politizadas, donde la política no es indiferente, donde todo ciudadano se siente capaz y se siente habilitado para juzgar a quienes los mandan, a quienes los envían a la guerra o quienes los traen de vuelta. Es decir, donde la opinión pública sobre los asuntos comunes empieza a ser cada vez más generalizada. Esta sociedad además que se derrumba económicamente por las deudas y por las reparaciones que deja el conflicto, que son enormes y esa es la base de la gran inestabilidad financiera de los años 20. ¿Sí? El deterioro de la moneda, no se olviden ustedes que es una institución que hay que tratar con mucho cuidado en las sociedades, que se demora mucho en
organizar a la moneda como institución, pero que se puede deteriorar, envilecer, disolver en muy poco tiempo. Si a eso le sumamos, bueno, el tema de las deudas que unos países tenían con otros, el reclamo de las reparaciones por la destrucción que unos países ejercían sobre otros, eh, el proceso de deterioro de las economías básicamente europeas, que habían sido economías centrales durante cientos de años, que todavía habían incrementado su centralidad con la industrialización, ¿verdad? Y con el imperialismo del siglo XIX, y que ahora Europa se ve reducida en su función, contenida, deteriorada en su economía. Tal vez uno de los resultados más grandes de la guerra para la economía mundial es precisamente su descentralización. Ya no podemos decir que tiene un solo centro en Europa occidental. Muy lejos se está de eso, entre otras razones porque Estados Unidos emerge lentamente como una alternativa de poder económico, de poder financiero, de poder militar incluso, que todavía va a estar muy entretenida durante años, Estados Unidos muy entretenido durante años en la conquista de su mercado interno, ¿verdad? De su propia economía, pero que se prepara, que se apresta para empezar a cumplir un papel hegemónico en el mundo que todavía va a demorar un poco. Y hay otros países y otras áreas del mundo, en Asia, Japón es un caso, ¿verdad? La propia América Latina, que empiezan a tener cierto perfil económico propio que habrán de aprovechar más o menos las oportunidades de un mercado menos ordenado y más caótico que deja la guerra. Entonces tenemos una economía mundial descentralizada, en crisis. Muchos empiezan a pensar que por fin ha llegado el momento en el cual el capitalismo, como sistema económico, como modo de producción, se empieza a encontrar los caminos de su disolución, ¿verdad? Eh, para muchos intelectuales, para muchos militantes, eh, se acerca el momento en el cual se ve al final del túnel, muy cercano, el final del mundo capitalista. Y ese parece ser un horizonte que moviliza también a muchas personas en el campo de la política. La posibilidad de que este sistema milenario de la economía de mercado, este sistema milenario que es el capitalismo, se tropiece con sus propios hilos y termine derrumbándose. Entonces allí aparece un poco esta posibilidad de pensar la historia sobre la base de un nuevo esquema, un nuevo ordenamiento social, un nuevo ordenamiento político, un nuevo ordenamiento económico. Y esto también nos aproxima a la perspectiva o al análisis de la revolución, de manera muy clara. Es decir, es un momento de transición, es un momento en el que muchas personas que estamos acostumbrados a estudiar de una manera aislada, hay que volver a ponerlas en la contemporaneidad, es decir, son contemporáneos. Ho Chi Minh, Lenin, Churchill, Mussolini, Stalin, son contemporáneos, viven en la misma época, están sometidos a los mismos dilemas, solo que responden de manera diferente. Estamos de repente acostumbrados a mirar esto por separado y eso no ayuda a la comprensión, ¿no? del proceso del cual estamos hablando, ¿verdad? Eh, la revolución, en el doble sentido que lo decía yo hace un momento, la revolución bolchevique propiamente dicha y la revolución como horizonte de expectativa, horizonte de futuro, es una referencia para todo el siglo XX. Y eso se configura en las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿verdad? La revolución
bolchevique y sus implicaciones es una referencia del siglo XX a tal punto que consagra o consolida una cierta idea de eurocentrista, ¿verdad? Aunque su estallido se produce en Eurasia, en Rusia, ¿verdad? Pero Rusia tiene una parte en Asia y otra parte en Europa, eh, termina consagrando o reforzando la mirada eurocéntrica de la historia, ¿verdad? La revolución bolchevique viene a ser un capítulo más de una historia de revoluciones que tiene hitos anteriores en la revolución gloriosa de los ingleses en el siglo XVII, pero sobre todo de la revolución francesa del siglo XVIII. La revolución bolchevique vendría a ser para muchas interpretaciones una proyección, un desarrollo, una superación de un ciclo revolucionario europeo, occidental, en todo caso noratlántico, que termina consagrando la primacía de Europa en la narrativa de la historia. ¿Mm? Es curioso porque también más o menos en esta época se producen revoluciones en China o revoluciones o movimientos revolucionarios en Japón que pasan a la historia sin pena ni gloria, digámoslo, o que no tienen la centralidad que va a tener la revolución rusa, que releva o que sustituye en su imagen a la revolución francesa, ¿verdad? Que la viene a completar, como dirían muchos autores. O que en 1910 se produce una revolución muy importante en México, ¿verdad? Una revolución con una carga social, campesina, con un programa muy vigoroso, una revolución muy violenta, que termina instaurando un nuevo régimen político y en algún sentido social en México, y que para América Latina fue muy importante, y sin embargo esa revolución no tuvo la centralidad que se iba a tener la revolución bolchevique. Esto es interesante para ver esos modos de leer los procesos, ¿verdad? Que pone a prueba este proceso del cual estamos hablando. Eh, o sea, consagra, consolida, subraya el eurocentrismo. La revolución rusa o la revolución bolchevique también eh, actualiza, renueva la vigencia de un viejo mito de la historia humana, ¿verdad? El mito de que es posible, cuidado, cuando yo uso la palabra o la expresión mito, no la estoy usando en el sentido eh, que se usa habitualmente, a veces en el periodismo, a veces en alguna literatura, el mito como una mentira, ¿no? El mito no es una mentira, el mito es un relato muy serio de los orígenes, de los procesos y de las cosas, para decirlo de una manera muy, muy breve, ¿verdad? Bueno, la revolución es un mito de la modernidad. Es un relato de los orígenes de un cambio, ¿sí? La revolución es la idea de que es posible, a partir de un centro político organizado, no solo cumplir las leyes de la historia, según la interpretación marxista, sino cambiar la sociedad, cambiarla. Hacer cosas en la sociedad, en la política, en la cultura, que terminan, a partir de un momento, de un hito fundamental, cosas que determinan un cambio en esa sociedad. Es decir, la idea de que es posible, a partir de un gran acontecimiento, de un gran episodio, cambiar la sociedad, cambiar la economía, cambiar la política, sobre todo cambiar la sociedad, lo digo en un sentido general, ¿verdad? Ese es el llamado mito de la revolución. A partir de un gran hecho fundante, de un gran hecho fundador, provocar, producir un cambio, ¿verdad? Esto hoy no, puede no ser aceptado de una manera tan natural o tan pacífica en quienes analizan las sociedades, pero era claramente percibido y creído como posibilidad a comienzos del siglo XX. De alguna forma la Revolución Francesa de 1789 había significado una consolidación de esta idea. La revolución bolchevique se coloca en esa línea, ¿verdad?
y quienes colocan además al marxismo dentro de la tradición de la Ilustración del siglo XVIII, como una culminación de la Ilustración, es una posibilidad que puede darse. Entonces refuerzan esta idea, ¿verdad?, de la revolución como una actualización de un mito eh, eh, nacional, ¿verdad? Eh, Evidentemente la revolución bolchevique además fue determinante en el armado de un nuevo orden social y económico, no solo adentro de un país, sino de un nuevo orden internacional, ¿verdad? Como una referencia, como algo a lo que temer, como algo a lo que tener, a lo que sentir pánico, como algo por lo que sentir atracción y, y pasión revolucionaria, como dice Fourier, ¿no? Es decir, tiene un rol determinante en el orden mundial y por el resto del siglo XX, hasta por lo menos hasta que se produce la implosión o la eh, disolución de la Unión Soviética, ¿verdad? Y de su periferia. ¿Eh? Logró poner en funcionamiento un modelo político y económico diferente al que venía eh, dado tradicionalmente, por lo menos en Europa, que es de lo que estamos hablando. Otra vez, yo no me puedo poner a narrar la revolución bolchevique y sus consecuencias. No tenemos el tiempo, pero además está muy bien contado en los libros que han sido sugeridos y que en una grabación aparte vamos a volver a marcar, ¿verdad? Eh, Estas historias están muy bien contadas en los libros de Edward Carr, por ejemplo, que- que de una manera a veces muy dilatada, a veces más resumida, cuenta bien esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo lo que me propongo hacer en los minutos que quedan es, igual que como hicimos con la guerra, em, dejarles a ustedes marcada una guía de asuntos en los que fijarse, en los que prestar atención a la hora de estudiar estos temas, estudiarlos ahora para aprobar este curso o estudiarlos más adelante, cuando ustedes necesiten hacerlo, ¿verdad? Eh, Más que hacer una descripción de lo que los libros explican muy bien, fijarles una hoja de ruta, como se suele decir eh, en estos tiempos, para recorrer estos temas. Evidentemente, en primer lugar, los hechos deben ser conocidos, ¿sí? Hay que registrar con atención los antecedentes, es decir, cómo es la Rusia zarista, qué tipo de sistema o de régimen político-social tiene, lo tiene desde hacía muchos siglos, ¿verdad? ¿Cómo es el zarismo? ¿Qué tipo de régimen político, qué tipo de absolutismo político es el que impera en la Rusia zarista? ¿Mm? Eh, Examinar eso, ¿verdad? Tenerlo presente, porque es estudiar, digamos, a qué régimen político se va a enfrentar la revolución, ¿verdad? Eh, Estudiar los antecedentes entonces, estudiar las etapas de esta revolución. Hemos propuesto un ejercicio hace unas semanas de identificar tres momentos de la revolución bolchevique: el momento de febrero de 1917, el momento de octubre de 1917 y en el medio un periodo de unos meses de una enorme fecundidad política, con grandes discusiones, con grandes debates, etcétera, ¿verdad? Es decir, tenemos febrero y octubre, cuando el poder político termina en manos del partido bolchevique, ¿verdad? Eh, sobre este asunto hay enormes debates en la historiografía en los libros que han estudiado este tema, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue la Revolución de Febrero? ¿Cuán espontánea fue? ¿Qué tipo de reclamaciones y demandas sociales y políticas había? ¿Qué se discutió?
¿Qué pensaban los rusos, el gobierno y la sociedad acerca de la guerra mundial en la que estaban, ¿verdad? Había que terminar la guerra, había que ganar la guerra a cualquier precio, había que cerrar el frente de batalla y dedicarse a hacer la revolución. eh, Había que distribuir la tierra, había que hacerlo en qué régimen, bueno, etcétera, ¿no? Hay una agenda muy nutrida. Sobre esto hay grandes discusiones, ¿verdad? Que ustedes las podrían ver en los textos que van a leer. Eh, entonces, los hechos, la narrativa, los antecedentes, febrero, febrero y octubre, las primeras medidas de gobierno, los liderazgos, los estilos, etc., ¿no? Dejo para ustedes esa narrativa básica, sin la cual no se puede hablar de esto, ¿verdad? En segundo lugar, eh, tomar en cuenta algunos aspectos que se ponen en juego, o por lo menos que se pueden percibir, que se pueden apreciar cuando nos acercamos al tema de la revolución rusa, ¿verdad? De la revolución bolchevique. Y es la cuestión que tiene que ver con el conjunto de ideas y proyectos que se ponen en funcionamiento o realidades nuevas, a partir de este proceso. En primer lugar, habría que decir que quienes están en el momento de la revolución están discutiendo, además de todo lo que supone una revolución, discutiendo acerca de la modernidad. ¿eh? Eh, Tanto los pocos liberales que pudiera haber en la Rusia zarista de los últimos tiempos, como los anarquistas, como los mencheviques, como los bolcheviques, como los diversos sectores que primero clandestinamente y luego de febrero salen a la superficie, están discutiendo acerca de cómo hace Rusia, la vieja Rusia de los zares, para dar un salto hacia la modernidad. ¿Sí? Aquellos que eran marxistas entendían que lo que tenía que ocurrir en la Rusia zarista era o desarrollar en unos años el sistema capitalista y que el capitalismo avanzara durante décadas y desarrollara sus propias contradicciones hasta dar lugar a una sociedad nueva y distinta, o aquellos que más bien decían, bueno, hay que dar un salto, no esperar a que el capitalismo desarrolle sus contradicciones, porque Rusia tiene que modernizarse. Habría algunos que eran partidarios de una modernización o de una modernidad copiando a Europa occidental. Esos eran, bueno, los llamados en los textos de la época los occidentalistas. Es decir, Rusia lo que tiene que hacer es mirar a Europa y copiarla porque de ahí viene la luz, de ahí viene la modernidad, de ahí viene todo lo moderno. ¿eh? Bueno, de ahí también venía el marxismo. ¿verdad? Hay otros que piensan que si bien Rusia debía saltar al mundo moderno, debía hacerlo sobre la base de la propia sociedad rusa, sobre la base de la comunidad agraria, sobre la base de la comunidad de trabajo, sin dar saltos espectaculares, históricos, significativos. Por lo tanto, haciéndose cargo del ritmo que la sociedad tenía. Estas discusiones estaban allí y cruzaban a quienes eran marxistas, a quienes no eran marxistas, a quienes eran más liberales, menos liberales, aquellos que querían hacer de Rusia una monarquía constitucional al estilo europeo, desde ellos hasta los que querían entregar eh, al país, digamos, a un nuevo cauce bajo otro régimen institucional, etc. ¿verdad? Eh, entonces, la discusión de la modernidad me parece que es una discusión importante. En segundo lugar está todo el tema del marxismo-leninismo, ¿verdad? La revolución rusa perdón, le agrega un capítulo a la historia del marxismo como idea política. ¿Cuál es ese nuevo capítulo? Es el capítulo que le aporta Lenin, ¿verdad? Menciono a Lenin, podría mencionar a otros, ¿verdad? Pero Lenin como una figura muy importante porque de alguna manera hace una traducción
del marxismo original a un lenguaje mucho más político, mucho más directamente político, eh, una confianza que tiene Lenin no tanto en las leyes de la historia, en las que por supuesto cree como Marx, sino en la posibilidad de tomar el gobierno, tomar el poder y acelerar el ritmo de la historia. Lenin va a desarrollar en los años iniciales del siglo XX una teoría nueva del partido político, ¿verdad? La teoría del partido de nuevo tipo, como le va a llamar, ¿verdad? El partido vanguardia, el partido que, digamos es la base teórica y doctrinaria de lo que van a ser en el siglo XX todos los partidos comunistas de la historia del siglo XX, el Occidente y el Oriente, ¿verdad? Es esa, a ver, básicamente Lenin va a desarrollar la idea de que la clase obrera, referente fundamental del marxismo originario, si queda librada a su propia fuerza, a su propia iniciativa, lo único que va a hacer es tener, digamos, apetencias de carácter de corto plazo, ¿verdad? Si la clase obrera queda librada a su propia organización y a su propia iniciativa, lo más que va a lograr, dice Lenin, es algo meramente sindical. Va a terminar reclamando por condiciones de vida y de trabajo, pero nunca se va a transformar así en una clase revolucionaria. Para transformarse en una clase revolucionaria, la revolución es el destino de la clase obrera, según el marxismo originario, es la función de la clase obrera, necesita una dirección, necesita de una dirección que probablemente no venga de sí misma, sino de sectores desclasados, de otras clases sociales, que van a funcionar y van a operar como la dirección, como la vanguardia esclarecida de una clase social llamada a ser la protagonista de la historia. Entonces el partido eh, leninista es un partido de revolucionarios profesionales que dedican su vida a la revolución, que ven más allá de lo que la clase obrera abandonada a sí misma puede ver, y que le va a dar a las cosas el destino histórico que deberían tener según esta concepción, ¿verdad? Eh, Esta idea del partido de nuevo tipo de Lenin, que está en la base doctrinaria, les decía, de todos los partidos comunistas de la historia del siglo XX, también está en la base de la idea de la dictadura de ese partido, de la dictadura del proletariado y de la instauración de un régimen político que, en el caso de Rusia, volviendo a ella, eh, va a eliminar toda la oposición que no pertenezca al partido bolchevique. Es decir, esta revolución arranca en 1917, como lo decíamos. Bueno, en 1927 no queda en Rusia ningún actor político partidario que no sea bolchevique. Es decir, se han eliminado a todos los opositores. El partido bolchevique es el actor fundamental de esta dictadura de una clase social, en rigor es la dictadura de un partido, y ya después de la muerte de Lenin, la dictadura de una burocracia y de un sector de esa burocracia encarnada en la persona de José Stalin, pero bueno, ese es un tema que está más adelante, ¿verdad? Eh, el, el mito de la revolución, tema del que hablábamos al comienzo de esta conversación, es decir, la idea de que es posible, a partir de un gran acontecimiento revolucionario en este caso, tomar el poder y cambiar la sociedad, a la hora de la verdad, a la hora de los hechos, se fue encontrando con dificultades evidentes, ¿verdad? El gobierno que toma el poder en octubre de 1917, en octubre y en noviembre de 1917, y que instaura una dictadura, se va a encontrar con dificultades económicas enormes, con una política internacional extremadamente compleja, con el desafío de alimentar a millones de personas que vienen del frente de batalla una vez que la guerra termina para Rusia. ¿Sí? La historia económica
de lo que era Rusia bolchevique, Rusia revolucionaria, y que lo que luego va a ser la Unión Soviética, a partir de los años 20, es una historia pautada por eh, un gran desafío económico, social, de organización, ¿verdad? En los primeros años, muchos contemporáneos de la época creían efectivamente que era posible organizar un nuevo orden de la noche a la mañana. No era lo que pensaba Lenin, pero muchos creían que era posible efectivamente poner en funcionamiento esa nueva sociedad. Bueno, los primeros años fueron años de verdadera catástrofe, atravesados por crisis alimentarias, hambrunas, insuficiencia de la producción, eh, obligaciones con el exterior, eh, en el medio de una guerra mundial que rápidamente se va a transformar en una guerra interna, civil y en una contrarrevolución, generando un enorme gasto, un enorme dispendio, de tal manera que los primeros años de la experiencia del comunismo de guerra fueron una verdadera catástrofe económica, social y humana, ¿verdad? Que no hizo más que aumentar la cantidad de muertos y de incertidumbre, lo cual llevó a los dirigentes de la revolución, a Lenin en particular, antes de enfermarse incluso, porque va a morir a los pocos años, eh, a pensar, a diseñar una política económica que se llamó en su momento la nueva política económica. En los libros la van a ver como la NEP, ¿verdad? La NEP, la New Economic Politics, o la NP, una política económica que de algún modo va a introducir un sistema mixto, es decir, el Estado bolchevique, el Estado revolucionario va a mantener la propiedad, va a mantener la dirección de la economía, la dirección de las industrias, la dirección de la agricultura, pero va a abrir algunas reglas, va a abrir eh, el funcionamiento al mercado, de tal manera que la economía empiece a dinamizarse. Esta nueva política económica supone que los agricultores, los campesinos, van a poder volcar una parte de su producción, una parte importante de su producción en el mercado, la van a poder rentabilizar, van a poder volver a funcionar bajo una lógica de mercado, bajo una lógica capitalista que va a permitir cierta acumulación de capital, cierta formación de capital, excedente de capital. En parte, bueno, Lenin y los bolcheviques se habían dado cuenta de que era muy difícil dar el salto hacia el mundo socialista si no había antes un proceso de acumulación de riqueza, es decir, que el comunismo no podía ser la distribución de la miseria, y que debía haber un salto productivo que significara luego un ahorro, un salto tecnológico, un acomodamiento del Estado sobre el territorio y la frontera, eh, todo lo cual no era posible hacerlo bajo las reglas del primer comunismo. Había que dar paso entonces a unos años. Lenin pensaba que esto debería durar más o menos un cuarto de siglo, de una economía eh, totalmente en manos del Estado, una economía cuya industria, cuyo comercio, cuya banca, cuya finanzas, cuya moneda estaría bajo la dirección estatal, pero con un funcionamiento abierto al mercado que permitiera cierta acumulación de capital. Obviamente esa acumulación de capital iba a volver a generar o a generar desigualdades sociales, quienes les iba mejor en el mercado, quienes les iba peor en el mercado. Lenin muere en enero de 1924, allí se desata una dura lucha por su relevo, por su sucesión. Entre idas y vueltas, la herencia de Lenin, muy disputada, termina con Stalin en el poder en el año 1927, prácticamente es el dueño de la situación política de Rusia, y al poco tiempo, a los pocos meses, Stalin resuelve, ya muerto Lenin,
y ocupado el centro del poder, eh, dar un salto, abandonar la nueva política económica y dar paso o iniciar un proceso diferente, que ya se nos va del periodo que estamos considerando, de la planificación económica, la colectivización agrícola, ¿verdad? La industrialización acelerada, que va a ser el camino que tome la ya Unión Soviética hasta el comienzo de la, prácticamente hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, este proceso es un proceso complejo, hay que estudiarlo, hay que leerlo con calma, ¿no? Pero una vez que ustedes logran hacerse de las etapas fundamentales de este ciclo, etapas que pueden encontrar en cualquiera de los manuales que, que han sido recomendados, es bueno que se pregunten por estos asuntos transversales, ¿verdad? Como el de la actualización del mito de la revolución, o el modo como la revolución determina el resto del orden mundial por el siglo XX, ¿eh? O que vean la cuestión de la modernidad, de cómo dar el salto a la modernidad, o qué significa el marxismo y el marxismo-leninismo y la teoría del partido de nuevo tipo que pone en funcionamiento Lenin en este contexto, ¿eh? Cómo es el régimen político, cómo son las etapas económicas de la evolución de la Rusia comunista, ¿verdad? Tanto Lenin como Trotsky, sobre todo en aquellos años, estaban bastante convencidos de que la revolución iba a ser un movimiento internacional, de carácter global, de carácter mundial, ¿verdad? Y hay algunos autores que dicen que no se hubieran animado a dar el salto en la vieja Rusia, que tenía todavía rasgos feudales o precapitalistas o como se la quiera llamar, un país de campesinos, en un 80% de campesinos, un país que tenía una clase obrera tan débil como su industria, ¿verdad? Como era Rusia, pero que valía la pena, que sí merecía la pena dar el salto revolucionario, porque más tarde o más temprano que tarde, la revolución, en cumplimiento de las leyes de la historia, estoy hablando en aquel lenguaje, se iba a producir en aquellos países en los que el capitalismo tenía más desarrollo. Porque eso era lo que decía el libreto marxista, en definitiva. Es decir, en Alemania, es decir, en Gran Bretaña, es decir, en Francia, es decir, en Italia. ¿Mm? Eso no ocurrió. No hubo una revolución como la revolución bolchevique ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania. Si bien esto es cierto, y esto lo sabemos ahora, también hay que decir que hubo movimientos de carácter revolucionario que alentaron aquella expectativa de la revolución mundial, que le dieron pie a que se pensara que lo que se venía en el mundo no era una revolución en un país atrasado de Eurasia, sino era una movida de carácter general. De hecho, en Alemania hubo un intento reprimido de forma sangrienta al final de la guerra, un intento de revolución, o una revolución que en lugar de ser exitosa fue aplastada por el gobierno en Alemania, que de algún modo dio la pauta de que esto podía ser ¿eh? una movida de carácter general o de carácter mundial en el mundo, por lo menos industrializado de la época. Eso no ocurre y de algún modo eso se nos mete, eh, esos éxitos y esos fracasos se nos meten en el periodo siguiente que tenemos que examinar, ¿verdad? Bueno, eh, vamos aquí a meter el corte, me voy a preparar para la siguiente instancia y darles algún complemento que les sirva a ustedes para seguir estudiando este, personalmente y después, bueno, nos vamos a encontrar en el Zoom y ustedes van a poder hacer preguntas. Nos vemos, hasta pronto.